Seguimos avanzando aquí en El Mundo Ahora de France 24 para contarles todo lo que está sucediendo en el mundo. Vamos con nuestros titulares. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, aseguran que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Una respuesta a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, amenaza con retirarse de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur si no se llega a una firma definitiva este mes. Del lado europeo, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni presentan especialmente reticencias al acuerdo. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania ampliando la que llama zona de seguridad. El líder ruso asegura que prefiere hacerlo por la vía diplomática, pero que si no se logra, lo hará por la vía militar. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Venezuela. Allí las Fuerzas Armadas han asegurado a través de una carta del ministro de Defensa Vladimir Padrino López que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Es la respuesta oficial a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Padrino López ha tildado estas amenazas de burdas y soberbias. Nos amplía desde Caracas Daniela Zambrano. La administración de Nicolás Maduro acusó al presidente Donald Trump de violar el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad al anunciar un bloqueo de los buques petroleros que entren y salgan del territorio venezolano que estén sancionados. A través de un comunicado, el gobierno venezolano calificó el anuncio como una amenaza grotesca, temeraria y grave y advirtió que denunciará el caso ante la Organización de Naciones Unidas. Incluso Nicolás Maduro sostuvo una llamada con el secretario general de la ONU para hacer formalmente el reclamo. La estatal Petróleos de Venezuela también emitió un comunicado en el que niega el impacto del bloqueo petrolero anunciado por Estados Unidos y asegura que las exportaciones de crudo y sus derivados se desarrollan con normalidad y que sus buques se mantienen operativos. El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó de delirantes e incoherentes las declaraciones de Trump, quien acusó a Venezuela de robar su petróleo cuando el petróleo subyace en territorio venezolano y cuestionó la inacción de organismos internacionales. También aseguró que la Fuerza Armada preservará a toda costa la integridad territorial del país. Según el portal digital Axios, el gobierno estadounidense monitorea 18 buques petroleros que están bajo sanciones de Washington y que estarían en aguas venezolanas. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, realizó una sesión extraordinaria para repudiar la acción de la administración de Donald Trump. Desde el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se han destruido 25 embarcaciones, tras las cuales 95 personas han resultado fallecidas. Y en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por los ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico en el Mar Caribe y en el Pacífico, el gobierno de México hizo un llamado urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a las Naciones Unidas evitar lo que denominó como derramamiento de sangre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se limitó a pedir moderación y una desescalada a ambos países. Habló además con Nicolás Maduro, a quien le trasladó este mismo mensaje. Por su parte, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva mostró preocupación por la situación de la región. Quiero decirles que estoy preocupado por América Latina. Estoy preocupado por las actitudes del presidente Trump hacia América Latina, las amenazas. Ya saben, estoy preocupado. Vamos a tener que estar muy alerta. Vamos a tener que prestar mucha atención a este tema. Mauro, si viajas, no te vayas lejos. Vamos a quedarnos aquí porque, quién sabe, podríamos necesitar hablar con alguien y yo estaré aquí en Brasil. Yo mismo viajaré a algún lugar muy cerca. Bueno, pues también Luis Ignacio Lula da Silva presiona a los líderes europeos para que se firme esta misma semana el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lula aseguró que si no se llega a un consenso, este mes se retirará de las conversaciones y no volverá mientras él sea presidente. Especialmente Francia e Italia muestran reticencias y piden aplazar esa firma.
Para analizarlo, vamos a hablar hoy con Ignacio Bartesalli, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. En primer lugar, gracias por estar con nosotros y preguntarle por qué es tan importante la firma de este acuerdo para Lula, qué se está jugando en materia internacional. Buenas tardes, con todo gusto. Se está jugando mucho porque Lula apostó a la cohesión del Mercosur y está también en una situación bastante incómoda en el liderazgo regional por Milei. Y un Milei en Argentina que se acerca a Estados Unidos y que anuncia un acuerdo comercial con Estados Unidos, un Uruguay que también anuncia su inicio de negociaciones con el CPTPP. Entonces Lula quiere mantener la cohesión del Mercosur y para eso había apostado a que iba a lograr cerrar, o mejor dicho, firmar el 20 de diciembre el acuerdo con la Unión Europea, que bueno, que está atravesando muchas dificultades en Europa en este momento para que el Consejo finalmente dé el ok, ¿no? Claro, por otro lado se suma Italia, las reticencias que anteriormente ya tenía especialmente Emmanuel Macron. ¿Qué hay detrás de esta postura cuando parece que el acuerdo en general podría ser más beneficioso para la Unión Europea? Sin lugar a dudas que en términos de industria y servicios se ve beneficiado más la Unión Europea que el Mercosur. El Mercosur gana algo en agrícola, pero allí ahí están las cuotas, está también la salvaguardia agrícola, que fue enviada por la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento, y que en el día de ayer el Parlamento aprobó incluso una salvaguardia agrícola reforzada. Quiere decir que realmente tiene todos los instrumentos para defenderse de un eventual crecimiento de las exportaciones agrícolas del Mercosur a Europa. Así que no se entiende lo que está ocurriendo, no tiene que ver con el Mercosur, tiene que ver con una agenda propia de la Unión Europea, con problemas fiscales en el caso de Francia, en el caso de Italia, con las discusiones que se tienen en otros puntos de la agenda de la Unión Europea y bueno, ese no apoyo de Meloni hace que Francia logre el país que estaba necesitando y la población que estaba necesitando para bloquear el acuerdo. Claro, en ese punto también es interesante ver cómo Lula da Silva ha querido remarcar que las exportaciones agrícolas del Mercosur no afectarían a la Unión Europea. ¿Esto es así o sí que podríamos ver algún tipo de afectación? No, definitivamente no, porque las cuotas y las restricciones que se negociaron en el acuerdo le dan el margen necesario a la Unión Europea para cubrirse. Y a eso agregarle la salvaguardia agrícola propuesta por la Comisión Europea para convencer a Francia, que por cierto no lo logró, y una salvaguardia que además se potenció ahora con las últimas negociaciones. Así que definitivamente la Unión Europea le está diciendo que no al Mercosur por falta de voluntad política, no por el eventual daño que le pueda hacer la agricultura. Yo creo que lo que ha dicho Lula hoy y que comentabas vinculado a que se cierran las negociaciones es la sensación que tenemos de este lado del mundo. Ya no da para más seguir esperando a Europa. Es una negociación que lleva 25 años y si no se firma el 20 de diciembre, creo que se cierra este episodio y el Mercosur tendrá que buscar nuevos socios. Y ya muy brevemente, Ignacio, si no se firma ahora mismo este acuerdo, ¿hasta dónde se podrían ir los plazos? Bueno, yo creo que el Mercosur va a profundizar su crisis interna y sus diferencias que tiene entre los miembros. Y bueno, la Unión Europea da un pésimo mensaje a nivel internacional, porque la Unión Europea en este momento que está fomentando la reforma de los organismos internacionales, la cohesión, que está fomentando el libre comercio, el hecho de no poder enviar un mensaje tan fuerte de cooperación internacional como sería la firma de este acuerdo, me parece que lo deja a Europa en una situación bastante incómoda y, por supuesto, la Comisión Europea como gran perdedor en esta puja de poder interno que tiene la Unión Europea, ¿no? Pues Ignacio Bartesalli, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Con todo gusto. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. Según el medio estadounidense Político, dos fuentes cercanas a las negociaciones de paz afirman que se espera que oficiales rusos y estadounidenses se reúnan este fin de semana en Miami. Ucrania había confirmado anteriormente que enviaría también a representantes a este encuentro, apoyando los renovados esfuerzos de la Casa Blanca. Antes en el día, Vladimir Putin aseguró que Rusia alcanzará todos sus objetivos y seguirá ampliando lo que llama la zona de seguridad, ya sea por la vía diplomática o militar. En primer lugar, los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda. Preferiríamos hacerlo y eliminar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia. Sin embargo, si la parte contraria y sus superiores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia garantizará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. Y en noticias de Medio Oriente, este miércoles, en el norte de la Cisjordania ocupada,
Un grupo de palestinos recogió sus pertenencias antes de que el ejército de Israel procediera con la demolición de 25 edificios residenciales en el campo de refugiados de Nur Shams. Esto en paralelo a los planes de Tel Aviv de seguir con la construcción de viviendas en asentamientos ilegales. Nos lo cuenta Marta Moya. Cacheos y humillaciones frente a sus pertenencias. En el campo de refugiados de Nur Shams, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió este miércoles sus enseres en pequeños camiones bajo la atenta mirada del ejército israelí, antes de proceder con la demolición de 25 edificios residenciales, en una zona ampliamente controlada por las Fuerzas Armadas de Tel Aviv desde principios de 2025, cuando lanzaron un macrooperativo destinado supuestamente a erradicar a los grupos armados palestinos en los campamentos de refugiados del norte del territorio palestino. Vine aquí para recoger algunas de mis pertenencias de la casa, pero la encontré completamente destruida. No nos dejaron nada, ni ventanas, ni puertas, ni armarios, ni nada. No hay nada habitable en la casa. Cuando terminen de demoler 25 edificios, empezarán a demoler otros. Fuimos al barrio de Manchilla, donde vivo, y no vi ninguna casa en pie. Quizá una o dos parcialmente, pero ya no eran habitables. Un barrio entero sin una sola casa. Nadie puede vivir en Manchilla, ni siquiera en el propio campamento que está destruido. En paralelo, Israel avanza con sus planes de construir 9.000 unidades de vivienda en el asentamiento ilegal de Calandilla, en Jerusalén Este. Un plan similar al E1, que busca de facto dividir físicamente el territorio palestino, con miras a evitar un eventual Estado palestino. Las operaciones en Cisjordania se han multiplicado desde octubre de 2023, creando el mayor desplazamiento de población civil desde 1967, según Naciones Unidas. Y la vida nocturna es parte de la identidad de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, una metrópolis que vibra cuando cae el sol. Y en un país de alta polarización política, la necesidad de encuentro y pertenencia también se traslada a esa intensa noche porteña. Las tribus libertarias, seguidoras del presidente Javier Milei, tienen sus espacios. También en el peronismo tienen los suyos propios. Para mostrarnos cómo son, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a estas reuniones y nos envió el siguiente reporte. Un espacio para conectar. Eso quiso construir Flora Crestanelo, organizadora de La Orden, un encuentro libertario mensual que tuvo como objetivo original trasladar los vínculos virtuales a la presencialidad. Había mucha comunidad en Twitter, en redes, y quería que nos conozcamos y que nos juntemos. Y había muchas historias de no conozco a nadie con esta ideología, o en mi círculo no tengo a nadie, y bueno, nos empezamos a juntar. Mariela viene a los encuentros desde que comenzaron con un objetivo. Relacionarte con personas que no te juzguen automáticamente por determinadas opiniones que tenés. Nos juntamos, charlamos, no solamente de política, de hecho hablamos mucho más de, no sé, anime, de deportes, las cosas que nos gustan. Del otro lado del arco ideológico, La Altanera es una fiesta que rinde homenaje a Eva Perón y busca dar un aire fresco a lo político. Uno puede conectar con la política no solamente desde el lado de lo discursivo, de escuchar al político, de leer, de discutir, sino también de poder celebrar. El peronismo es hoy oposición. Para sus partidarios, estos son también espacios de contención. Yo soy militante y por eso siempre es lindo encontrar estos espacios donde uno se siente un poco más cómodo, seguro, en ese contexto donde todo está tan feo, la verdad. Pero en esencia, lo central en estas fiestas de la noche es distenderse. La gente no pide mucho. Llegar a fin de mes, un poco de música, estar con amigos, poder pensar en el futuro. No es tanto. Las fiestas peronistas y las libertarias están en veredas políticas opuestas y sin embargo se tocan en un punto. Ambas son refugio en la noche para aquellos con identidades políticas fuertes y bien definidas que se sienten más cómodos entre personas afines. Con este informe de Natalio Cosoy desde Buenos Aires nos vamos a despedir. Yo les invito, como siempre, a que sigan aquí con nosotros en France 24. Vamos a seguir actualizándoles todas las noticias internacionales. Gracias por elegirnos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global.
Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.